Lo primero es presentarme. Soy Javier Bastarrechea Serrano Conde y en mi nombre y en el nombre de Toshiba queremos daros las gracias por acudir a esta convocatoria para la presentación de las nuevas unidades de VRF, de volumen de refrigerante variable, de la gama Mini SMMS de 8 y 10 caballos. Es la cuarta, la quinta jornada, la quinta presentación que hacemos desde el 10 de marzo y el quinto lanzamiento que hacemos online de un producto desde esa fecha. Si os parece bien, por ver un poco la metodología de trabajo, vamos a trabajar todos con el vídeo desconectado y cualquier pregunta o consulta que queráis hacer, así como silenciados también, pero cualquier pregunta y consulta que queráis hacer, o lo hacemos al final, o si queréis me la mandéis por escrito y yo cuando terminemos la presentación os la hago. Así que sin nada más, de nuevo, dándonos las gracias, empezamos con la presentación de producto. Que en este caso, de lo que vamos a hablar es de las nuevas unidades, como os decía antes, Mini SMMS E. Tanto la de 8 caballos como la de 10 caballos. Esta es físicamente la unidad. Así es la unidad, así es como físicamente como es. Y es una unidad que en cuanto a dimensiones, ahora lo veremos, son muy parecidas a las unidades de la gama comercial. Lo que tienen es más altura y ligeramente un poquito más de ancho. Más que nada para poder cumplir todas las condiciones de prestaciones que veremos a continuación. ¿Dónde se enroca, dónde se ubica esta nueva unidad? Nosotros dentro de la gama de refrigerante variable tenemos las unidades SMMSE, que son máquinas bomba de calor, lo que se denomina dos tubos, o sea, o doy frío o doy calor. Tenemos la gama SHRME, que es de tres tubos, doy frío y calor simultáneamente. Y está la gama Mini SMMSE, que son máquinas de menor potencia, o son las máquinas más pequeñas, bomba de calor, y es donde se ubican estas unidades. En todos los casos son unidades con R410A. Seguimos un nuevo lanzamiento con unidades R410A. Somos el único fabricante que han hecho pruebas con gases distintos a los alternativos que hay ahora y los resultados no han sido los específicos que se deseaban. De hecho, salió esta en prensa a nivel internacional que estábamos realizando pruebas con un fabricante de gases o un productor de gases, para ser exacto, y no fueron los buenos que queríamos, con lo cual seguimos trabajando con R410A. Lo que hemos hecho, como luego veremos, es reducir de forma considerable la carga de refrigerante R410A. Las unidades Mini SMMSE, como decía antes, se encuentran dentro de las nuevas, se encuentran dentro de la gama Mini, donde hay dos tipos. Hay las de un solo ventilador, que son máquinas de 4 y 5 caballos. Estas máquinas de 4 y 5 caballos, de 10 y 12,5 kilovatios, son todas monofásicas, sin excepción. Solamente hay monofásicas. Y luego están Mini SMMSE, que hay, hasta ahora teníamos 4, 5 y 6 caballos, 10, 12,5 y 14 kilovatios, que esas máquinas podían ser de dos tipos de alimentación eléctrica distinta, o bien monofásica o bien trifásica, o 220 monofásico o 380 trifásico. Y estas nuevas unidades son las de 8 y 10, como os decía antes, que son unidades siempre trifásicas, siempre, solo y exclusivamente, y con R410A, y son la gama superior de las unidades Mini SMMSE. Si lo comparamos con la gama VRF convencional, las nuevas unidades Mini SMMSE son mucho más compactas. Esa es la clave de esta unidad. ¿Para qué está pensado? Está pensado para aquellas instalaciones donde tú tienes posibilidad de descargar el aire horizontalmente, y si tienes una descarga de aire horizontal y tu espacio en cubierta o bien terraza o en sala de máquinas no es un espacio importante, tenemos poco sitio, es una máquina que ocupa mucho menor espacio. Estamos hablando de una superficie que casi no llega a la mitad, pero estamos hablando que un sistema convencional de refrigerante variable es de 0,77 metros cuadrados y en el caso de esta máquina son 0,39. Es poco más de la mitad la superficie que vamos a utilizar y por eso está enfocada y pensada específicamente o particularmente siempre en las instalaciones donde tengamos poca cubierta. Son instalaciones individuales, esto es, igual que la máquina de la izquierda que estamos viendo se puede unir tanto en dos tubos como en tres tubos, se puede ir uniendo hasta llegar a
una potencia en caballos elevada. En el caso de las máquinas de 8 y 10 caballos no se pueden unir, son individuales. O sea, tengo mi máquina de 8 caballos y a partir de ahí unas unidades interiores determinadas, o mi máquina de 10 caballos y a partir de ahí también una serie de unidades determinadas. Pero lo que no puedo es unir dos máquinas, o de 8, o 3, o dos de 8 y una de 10, con esas características que estamos viendo ahí. Las dos máquinas, en cuanto a potencia, estamos hablando que la de 8 caballos da una potencia de 22,4 kilovatios en refrigeración y en calefacción una máxima de 25 kilovatios, y la de 10 caballos da 28 kilovatios en refrigeración y 31,5 kilovatios en calefacción. Como hablábamos antes, la alimentación eléctrica es trifásica. El ER es de 3,36 en el caso de la pequeña, la de 22,4, y de 3 en la grande, aunque bueno, tiene poca importancia, como veremos a posteriori. ¿Qué tiene mucha importancia? Pues por ejemplo que ya tenemos valores hoy ya con respecto a la RP LOT 6 del 21, que empezará a partir del 1 de enero del año que viene, y ya podemos decir que estas máquinas, con respecto a esta nueva normativa, tenemos una eficiencia SER de 8,09 en el caso del modelo de 8 caballos y en el caso del modelo de 10 caballos de 7,4. El scope ocurre lo mismo, ya tenemos un scope calculado con respecto a normativa RP26 2021 y es de 4,5 en el modelo pequeño y 4,57 en el modelo grande. Como os decía antes, en espacio estamos hablando que sí es mucho más alta que una máquina convencional, mucho más alta no, es más alta que una máquina convencional de la gama comercial para conductos o para cassette, pero en el ancho y el fondo tampoco es muy importante la diferencia, porque lo que se ha querido diseñar es una máquina que tenga mucha eficiencia, pero que sea muy, muy compacta. Antes hablaba del refrigerante y os comentaba que la carga de refrigerante que tenemos en estas máquinas es poca. Estamos hablando que tenemos solamente 4,4 kilos de refrigerante. Esto no implica que a la hora de proyectar luego tengamos que prever, a la hora de hacer un proyecto o a la hora de instalar, prever una carga de refrigerante muy importante a posteriori. No, no, no. Se ha pensado en la disminución de la carga de refrigerante de la máquina y de la carga de refrigerante adicional en la instalación. La presión sonora son 58, 59 decibelios, más o menos, decibelia arriba, decibelia abajo, si funcionamos en frío o en calor. Y uno de los motivos por el que se ha reducido la carga viene dado por las líneas de refrigerante. Estamos hablando que las líneas de refrigerante son de 3/4 en gas y solamente 3/8 en líquido, que es una de las bases principales para tener o poder trabajar con una carga de refrigerante inferior a lo habitual. La simultaneidad. ¿Qué simultaneidad admite la máquina? Desde un 80 a un 130% tenemos de simultaneidad. Esto es, no es que necesitemos funcionar con el 80% de la potencia de las unidades interiores, en absoluto. Es que tengo que tener instalado, pero solo instalado, como mínimo el 80% de la potencia de la unidad exterior. Solamente el 80%. Y puedo llegar hasta un 130% de simultaneidad. O sea, puedo tener hasta un 130%, pues 130%, 124, hasta 10,4 caballos. Hasta 10,4 caballos puedo tener en el caso del modelo de 8 caballos instalados de potencia de unidades interiores. Y no tengo ningún problema en cuanto a su funcionamiento. Dos dudas y dos consultas. Empezamos por la no negativa, sino una que la gente piensa que puede ser de una forma, y luego otra en cuanto a las características específicas de Toshiba. Oye, me dices que si puedo montar hasta un 130%, o sea, hasta esos 10,4 caballos de unidades interiores, en un momento determinado todas las unidades interiores pueden funcionar al 100% y darían la potencia máxima de las unidades interiores. No. ¿Por qué? Porque quien manda es la potencia de la unidad exterior. Lo que va a hacer es repartirlo entre las unidades interiores, pero en absoluto es capaz de crear más potencia que la potencia máxima que ya tiene la unidad exterior. Lo segundo, ¿tiene que funcionar solo siempre el 80% de la potencia de las unidades interiores? En absoluto. ¿Qué hace falta? Pues una de las ventajas de los equipos Toshiba en VRF en general, tanto en 2 tubos como en 3 tubos y evidentemente en Mini también, es que con tener funcionando solamente el 10% de una unidad interior, sea cual sea la unidad interior, aunque sea la de 1,7 kilovatios, con tener funcionando el 10% es suficiente, se pone en marcha. O sea que siempre
que haya una demanda en la instalación, el sistema va a funcionar. No hace falta que funcionen unidades de mayor potencia para que el sistema arranque o funcionen 2 unidades interiores obligatoriamente. No, 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 no. Con una sola y ya estés alcanzando el punto de consigna, o sea, una sola y funcionando, queriendo 22 grados y teniendo 22,5 en el ambiente, el sistema se va a poner a funcionar sin ningún tipo de problema. Las unidades de 8 caballos, las nuevas unidades mini SMMS de 8 caballos, se pueden conectar desde, como os decía antes, 2 unidades interiores hasta 12. O sea, una sola unidad interior no podemos hacer. Un 1 por 1 no se puede hacer. Oye, yo tengo un caso que hemos hecho alguna vez con vosotros. Hemos hecho algún caso, son cosas muy esporádicas y son cosas que siempre preguntamos a fábrica. Hay que preguntar a Japón y Japón nos dice, en función al tipo de instalación, si se puede o no. Ha habido ocasiones en las que nos ha dicho que no. Y como máximo, podemos conectar hasta 12 unidades interiores con el modelo de 8 caballos. Con el modelo de 10 caballos, lo mismo, pero en este caso podemos llegar hasta 16 unidades interiores. Si os hago un apunte, porque no lo he querido poner aquí por no aburriros. De 12 a 16 unidades interiores, en el caso del modelo de 10 caballos, la simultaneidad máxima varía. O sea, no puedo llegar hasta un 130% si voy a montar 16 unidades interiores. Hay una serie de variables que eso, el programa de cálculo de Toshiba te lo hace de forma automática y si no, para eso tenemos nuestro equipo de back office a vuestra disposición. ¿Con qué tipo de unidades interiores puedo instalarlo? Pues con toda la gama de unidades interiores de Toshiba. Desde unidades de conductos, tanto las de baja silueta como las de media presión que llegan, o la estándar, que llegan hasta 120 pascales, hasta las de alta presión que llegan hasta 250 pascales. Con toda la gama de unidades de conductos, con toda la gama de unidades cassette, cassette de 4 vías, cassette de 2 vías, cassette de una vía solo, el cassette de 60x60 también. Las consolas de suelo con carcasa o sin carcasa, la Biflow, las unidades de suelo vertical, con toda la gama de unidades interiores Toshiba se pueden conexionar o utilizar para las nuevas unidades mini SMMS E de 8 y 10 caballos. Y específicamente sí que se puede, en el caso de estas unidades, con unidades interiores de media temperatura para ACS. No de alta temperatura, solamente de media temperatura. También son conexionables con las nuevas mini SMMS de 8 y 10 caballos. En cuanto a la instalación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, siempre recomiendo lo mismo y esto no va a ser una excepción. Tenemos una ventaja, que es nuestro programa de cálculo, el cual está muy diseñado, muy desarrollado y que casi todos vosotros, seguro que todos vosotros lo conocéis. Tenemos además el honor de ser, junto con Toshiba Inglaterra, el primer país del mundo que puso en marcha un programa de cálculo para los sistemas de refrigerante variable. Nadie más lo había puesto, ni siquiera Toshiba Japón. Y a partir de ahí se empezó a exportar a todo Toshiba y luego al resto de competidores. Pero ya que somos el primer país del mundo junto con Inglaterra que utilizó un software para el cálculo de los sistemas de refrigerante variable, siempre para este tipo de cosas, aunque vengan aquí los límites máximos, os recomiendo que os descarguéis, que está en nuestra página web, nuestro programa de cálculo de tuberías. Es muy fácil y muy sencillo. Y si no, cualquiera de los comerciales o cualquiera del equipo de ingeniería está a vuestra disposición para mostraros cuál es su funcionamiento, porque es muy sencillo, que es lo que siempre hemos querido. Os doy 6 apuntes únicamente de las distancias máximas admisibles. Desde la unidad exterior hasta la unidad interior más alejada, me puedo ir hasta un máximo de 120 metros totales. Y desde la primera derivación, la ponga donde la ponga, a la unidad interior más alejada, me puedo ir hasta 40 metros. Disculpad. Me puedo ir hasta 40 metros. Desde la primera derivación hasta la unidad interior más alejada. Me permite máximo 40 metros. Evidentemente, como 120 es el máximo, ¿qué ocurre? Desde la unidad exterior a la primera derivación, a la primera bifurcación, son los otros 80. Ya tengo 40 desde la primera bifurcación hasta la unidad interior, pues de la exterior a esta bifurcación son el resto, que son 80, para dar los 120. La suma de todas las tuberías, de todas las unidades interiores, hacia la unidad exterior, con sus derivaciones, etcétera, etcétera, son 300 metros. Puedo llegar hasta 300 metros. En cuanto a la distancia vertical, da igual que la unidad exterior esté arriba o que la unidad exterior esté abajo.
siempre van a ser 30 metros de vertical. Y el siguiente paso sí que es importante, y hacemos un apunte siempre, y es que la distancia en vertical entre unidades interiores en estos modelos es de 15 metros. 15 metros, ¿vale? Os hacemos mucho hincapié en ello. ¿Por qué? Porque históricamente Toshiba sigue siendo el único fabricante que permite hasta 30 metros de vertical entre unidades interiores, pero digamos que estos son los sistemas ya de mayor potencia, lo que es el SMMSE y el SHRME, los que te permiten hasta 30 metros de vertical entre unidades interiores. En este modelo de máquinas, de un solo circuito, es 15 metros la distancia vertical máxima admisible. En cuanto al rendimiento de la máquina, las máquinas están preparadas para tener unas condiciones de funcionamiento hasta, dependiendo si es frío o calor, en calor desde menos 20 grados, sin ningún problema, hasta 15 grados positivos, que pueden estar produciendo calor perfectamente. Y en verano soy capaz de producirte frío, más que en verano, durante todo el año soy capaz de producirte frío. ¿Por qué? Porque te lo permite desde menos 5 grados, que eso no es verano. Ya lleva incorporado de serie un control de presión de condensación, el cual te permite que la máquina pueda funcionar con temperaturas exteriores muy bajas, desde menos 5, y me voy hasta los 46 grados. Me da igual dentro de la península ibérica, donde quiera poner en las máquinas, porque hasta 46 grados exteriores voy a tener un rendimiento perfecto. Y si me voy a zonas como, no sé, Huesca, Valle de Arán, etcétera, etcétera, y por cualquier motivo necesito funcionar en refrigeración durante condiciones de invierno de hasta menos 5, no tengo ningún problema, que también lo puedo hacer. Y en calefacción hasta menos 20. Las unidades mini SMMSE han sido diseñadas, como habéis visto antes, os hacía hincapié y un apunte importante, que luego lo veremos además, en que tengan un muy buen rendimiento independientemente de la temperatura exterior. Nos da igual. Lo que queremos es que siempre tengan una eficiencia muy o lo más alta posible. Y me gusta compararos el rendimiento de la máquina en cuanto a capacidad, cuánta potencia es capaz de generar la unidad en condiciones de calefacción, tanto la de 8 como la de 10 caballos, y con esas mismas temperaturas exteriores, qué eficiencia tiene la unidad. Y como podéis ver en la tabla, aunque es descriptible, pero bueno, os doy algún dato que he sacado. Por ejemplo, nosotros siempre damos los 22,4 kilovatios o los 28 para ser exacto en calefacción y los 31,5 el modelo de 10 caballos, los damos a 7 grados exteriores, que es lo que exige la normativa. Bien, pues a menos 7, si me voy al otro extremo, he puesto 7 y menos 7, como podría haber puesto otro, la pérdida de capacidad de potencialidad de capacidad de la máquina es de un 28%. O sea, entre la temperatura, la potencia que me da la máquina con 7 grados positivos en el exterior y la potencia que me da la máquina con menos 7 en el exterior, la capacidad de la máquina pierde un 28%. Pierde un 28%. En cuanto a la eficiencia en las mismas condiciones, con 7 grados positivos y con menos 7, solo perdemos un 16%. O sea, es una máquina diseñada y pensada para que tenga siempre el máximo rendimiento y tenga la menor caída de la curva en cuanto a eficiencia energética de la unidad. Y en calefacción podéis ver la diferencia dependiente entre la curva de capacidad y la curva de eficiencia, tanto en el modelo de 8 como en el modelo de 10. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bueno, a mí me gusta mucho, nuestro director general siempre lo dice así, me gusta mucho su nombre, ¿no? Lo conseguimos gracias al corazón de la bestia, que es nuestro compresor. Toshiba es el que inventa inverter, a partir de ahí cambia el concepto de eficiencia energética en el mundo de la climatización. Hasta ese momento no existía eficiencia energética, existía, se hablaba de ella, pero el rango era 3, 3,2, quien llegaba a 3,5 era una maravilla, ¿no? Hoy en día pues, se puede llegar, como hemos visto antes, hasta 8,4. Pues cambia ese rango y luego, posteriormente, lo que hace es desarrollar los compresores Twin Rotary. Compresores que al final tienen dos rotores con un solo eje. ¿Y consigue el qué? Pues consigue poder trabajar, como hemos visto antes, en parcializaciones muy bajas. Los sistemas inverter, la mayoría están tarados al 50%, los que trabajan con un solo rotor. ¿Por qué? Porque por debajo del 50% puede entrar en retroceso y tener problemas de funcionamiento.
Por eso desarrolla Toshiba el compresor Twin Rotary, que es muy pequeño y muy compacto, hablando ya de potencias muy grandes, por ejemplo, hasta 31,5 kilovatios en calefacción, el modelo de 10 caballos que estamos hablando hoy, evidentemente es inverter, y lo que nos gusta es que, aun teniendo una alta eficiencia y un alto rendimiento, ha sido diseñado y desarrollado, y luego hablaremos todo ello en el funcionamiento interno de la máquina, con muy bajo desplazamiento de aceite. ¿Para qué? Para tener una alta fiabilidad y asegurarnos que vamos a tener una vida del compresor útil muy larga y muy duradera. Y este compresor y este corazón de la bestia lo que consigue es lo que os decía antes. En la parte de izquierda veis tanto el modelo de 8 caballos como el modelo de 10 caballos, la eficiencia energética en frío, EER, y la eficiencia energética en calor, COP. La estándar, con 35 grados exteriores en frío y con 7 grados exteriores en calor, ER35, COP con 7. Y podéis observar cómo, comparado con el resto del mercado, de rojo, de azul, bueno, pues los distintos fabricantes del mercado, podéis ver cómo en cuanto en ER o COP, tanto el modelo de 8 caballos como el modelo de 10 caballos no tiene una eficiencia muy significativa, en absoluto. ¿Por qué? Porque Toshiba lo que no va a desarrollar es una máquina que tenga muy buena eficiencia en un parámetro solo. Eso hace en el año 96, con el lanzamiento de una máquina específica, se eliminó esa posibilidad y está totalmente prohibido desarrollar máquinas que tengan una eficiencia en un punto determinado. Pongo un ejemplo, cuando hablamos de esto siempre, y pongo un ejemplo recientemente. Los sistemas de aerotermia han tenido dos recalificaciones energéticas. La primera fue el 16 de septiembre de 2015, donde se determinó que las máquinas tuvieran una máxima calificación energética A++. En el caso de Toshiba ni cambiamos las máquinas porque lo cumplía. Y el 16 de septiembre del año pasado ocurrió lo mismo, ya podía ser A++. Lo único que hizo es aumentar el grado de eficiencia para poder llegar hasta la A++. No hubo ningún problema y las unidades de Toshiba ya lo cumplían. ¿Por qué? Porque me da igual los rendimientos y condiciones exteriores que pongamos, porque la idea siempre como filosofía de trabajo es que las unidades tengan el máximo rendimiento a lo largo de su vida útil con cualquier temperatura exterior. Y el mejor ejemplo lo veis en las dos gráficas de la derecha. Pasamos de tener un ER o un COP normal a convertirse en el SER y el SCOP en estas unidades, en este tipo de unidades, más alto del mercado. Tanto el modelo de 8 como el modelo de 10 caballos. Tenemos los mayores rendimientos cuando hablamos de calificación energética SER o SCOP. Lo conseguimos, como os decía antes, gracias al compresor. Pero hay otra serie de innovaciones que se han desarrollado específicas para esta máquina y otra que utilizaban las máquinas de mayor potencia que han sido trasladados a los modelos de 22,4 y 28 kilovatios, los modelos de 8 y 10 caballos. El primero de ellos es un sistema de recuperación que lo que va a hacer es recuperar el aceite que tengamos en el circuito frigorífico. ¿Cómo lo hacemos? Evitando que eso ocurra. Y para evitar que eso ocurra, lo que vamos a hacer es no permitir o minimizar, para ser exacto, la cantidad de aceite que puede ir al circuito frigorífico. Hay un sistema de sensor de compensación de aceite que lo que va a hacer es detectar de forma inmediata si tengo una fuga de aceite hacia la tubería de descarga del compresor y automáticamente lo que va a hacer es acumularlo, quedarse con ello, bypassearlo y mandarlo de nuevo al compresor, al cárter del compresor. ¿Para qué? Para lo que os decía antes, que la durabilidad de los componentes sea lo máximo posible. Y no solamente es durabilidad, hay un segundo factor. Si yo tengo una lubricación perfecta en mi compresor, la eficiencia energética del compresor también aumenta. No es que sea un incremento enorme, pero todo suma. Todo poco a poco va sumando para conseguir esos buenos rendimientos que os he mostrado antes. Otro punto, por ejemplo, se ha desarrollado un nuevo acumulador para cuando haga falta de elemento de aspiración de refrigerante, no elemento de descarga de refrigerante, elemento de aspiración de refrigerante. Y ese nuevo acumulador lo que va a hacer es utilizarlo como dentro de una tubería, es una tubería que es la que va a hacer esa función de acumulador dentro del ciclo frigorífico.
¿Qué incorpora más? Incorpora un circuito de subenfriamiento. Sí que es muy típico en los sistemas de refrigerante variable para compensación en cuanto a compresión de la máquina y sistema de expansión de máquina, tener circuito de recalentamiento. Pero no existen en los sistemas de refrigerante variable circuitos de subenfriamiento. ¿Qué es lo que consigo con un circuito de subenfriamiento? Tengo dos factores. Uno de ellos, evito la posibilidad de cualquier golpe de líquido al compresor. Si tengo que trabajar con temperaturas interiores muy bajas, con temperatura exterior baja, me puede ocurrir que tenga poca posibilidad de disipar todo el líquido que va a las unidades interiores. Bueno, pues ese líquido lo que hace es compensar con las unidades exteriores para poder tener siempre gas cuando llegamos de entrada al compresor. Y lo segundo, como tengo ese control de su enfriamiento, ¿qué es lo que consigo? Sacar el máximo de potencia a todas y cada una de las unidades interiores. Siempre, el máximo. Bajo las condiciones que sean. Me da igual. Mi control de su enfriamiento no solo va a jugar con la apertura de la válvula para meter más o menos refrigerante, sino que además también va a trabajar como consecuencia de esa apertura de la válvula con temperatura de evaporación para poder tener una compensación por la expansión en cada una de las unidades interiores. El ventilador ha sido un ventilador nuevo diseñado específicamente para las unidades mini SMMSE de 8 y 10 caballos, que lo que te permiten es, entre otras cosas, canales para silenciar la salida de aire, que sea un sistema mucho más silencioso, para evitar las vibraciones que puede tener el compresor, lleva un amortiguador específico que lo que hace es aislarlo de este ventilador. Y luego, si nos fijamos en un ventilador de esto, cuando los veamos, y aquí lo podéis ver, el fondo del ventilador es de pico inverso, que se denomina, y este pico inverso o arco inverso lo que te evita es tener contraflujos de aire y tener una salida lineal de descarga siempre continuada a través de los dos ventiladores que incorporan las unidades mini SMMSE. Hablábamos de la carga de refrigerante. Estas son las cargas de refrigerante de los sistemas, igual que el que estamos presentando hoy de Toshiba en el mercado, de otros distintos fabricantes. Y como vemos, somos los que tenemos menos carga de refrigerante. Por hacer una comparativa un poco con lo que hay en el mercado, deciros que en el mercado tenemos máquinas que van desde los 4,5 kilos en cuanto a este formato que estamos viendo ahora, hasta los 7,5 kilos. Y, por ejemplo, comparándolo con máquinas de Toshiba, la gama SMMSE, que es la gama de descarga vertical y la que veíamos antes comparada, que ocupa más espacio, esas máquinas llevan 11,5 kilos de refrigerante. E incluso las unidades mini, de menos potencia, la de 4, 5 y 6 caballos, llevan 6,4 kilos de refrigerante. En el caso del SMMSE, la diferencia de llevar tanta carga básicamente es por poder trabajar con unidades interiores que necesitan mucha carga de refrigerante, como puede ser un kit de expansión de X o otro tipo de unidades de todo aire exterior, que significan que tienen que estar previstas para trabajar con gran cantidad de refrigerante cuando las condiciones exteriores o interiores son más críticas de lo habitual. ¿Qué hemos hecho para poder reducir la carga? Una cosa que os comentaba, que era reducción de la tubería de líquido, tanto en la precarga como en cuanto a la distribución de tuberías y como consecuencia también reducimos el refrigerante adicional que hay que añadir a un circuito de VRF. Básicamente, ¿cómo se consigue? Se consigue porque el sistema de control de Toshiba es un sistema de control integral. En refrigerante variable en el mercado siempre se maneja de la misma forma y es las unidades interiores dicen qué es lo que quieren y la unidad exterior se pone a funcionar en función a lo que dicen las unidades interiores. Pero lo que no hay en el mercado es sentido inverso. Es decir, oye, yo unidad exterior te voy a decir a ti unidad interior cómo tienes que trabajar. Para ello, dependiendo del circuito, en estos modelos menos, pero para que nos hagamos una idea, este sistema de control es capaz de manejar hasta 300 sensores de presión a lo largo del circuito frigorífico en las unidades de mayor potencia. Si lo comparamos con los sistemas convencionales de Toshiba, el modelo de un solo ventilador, cuando estamos funcionando en calefacción y hemos llegado a la temperatura de consigna que nosotros queremos, ¿cómo se queda la válvula? La válvula se queda ligeramente abierta.
para que siga pasando un poquito de refrigerante y de esa forma poder tener siempre la seguridad que en la unidad exterior vamos a tener el refrigerante necesario para su correcto funcionamiento. Lo dejamos en un máximo de 2% del tamaño de la válvula. Esto es algo muy habitual en VRF y lo habitual en el mercado es a partir de un 8%. Por eso a veces esos famosos recalentamientos o reenfriamientos que ocurren en instalaciones. Oye, es que pones 24 grados, me pasa con fulanito, con menganito, pones 24 grados, llegas a esa temperatura, pero cada vez parece que hace más calor, ¿no? Si tú estás dejando abierta la válvula en torno a un 8 o un 10% y estás metiendo gas, aunque el ventilador le tengas parado, gas caliente a esa batería, al final tú lo que estás haciendo es recalentando de una forma indirecta lo que es la instalación, más allá de la temperatura que nosotros queramos tener. En los sistemas mini de menor potencia, de 4, 5 y 6 caballos, tanto trifásico como monofásico, lo que trabajamos es, en nuestro caso, con válvula cerrada, que es otra posibilidad. Oye, si cierras válvula, perdonad, ¿qué pasa con el refrigerante? ¿Cómo jugamos con él? Si cierro válvula, para eso tengo el qué. Tengo un depósito o un tanque de líquido que lo que va a hacer es acumularme refrigerante que voy a utilizar cuando la unidad requiera el funcionamiento de ese refrigerante para dar servicio al resto de unidades interiores. Con el mini SMSE de 8 y 10 caballos, lo que hacemos es que la apertura y la cierre de esta válvula sea variable. Y puede estar abierta o puede estar cerrada. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente está cerrada casi siempre, ¿eh? Pero lo que hacemos es que se abre cuando la unidad exterior dice, oye, necesito que me mandes refrigerante para poder funcionar correctamente en el circuito frigorífico. Esa es la diferencia importante o básica entre el sistema de control de los sistemas VRF de Toshiba y el resto del mercado. Y básicamente y específicamente en los mini SMMSE de 8 y 10 caballos. El refrigerante lo almaceno en las unidades interiores y gracias a ese control variable de la válvula, el que ya no solamente la unidad interior le dice al exterior cómo quiere, qué necesita que le mande de potencia, sino que la unidad exterior le dice a las interiores, oye, ábrete un poquito más o ciérrate un poquito más. Esto tiene también una compensación que no solamente es en reducir bruscamente la carga de refrigerante que tengo en la instalación. La segunda compensación es el compensar, nunca mejor dicho, la potencia cuando las unidades están en una vertical. Si yo pongo una vertical 5 unidades o 6, o no sé, dependiendo de la altura que tengamos entre unidades interiores, algo que suele ocurrir en los sistemas de refrigerante variable es que las unidades que están en la planta superior consiguen rápidamente la temperatura que ellos quieren y que necesitan, porque toda la cantidad de refrigerante va hacia ellos, mientras que las que están en la parte baja les cuesta mucho más conseguir el punto de consigna que ellos determinan. Lo terminas consiguiendo, pero con más largo tiempo de funcionamiento. Este sistema, aparte de ahorrar refrigerante, lo que hace es decir, espera, vamos a crear compensación. Aunque tú quieras un 100% que tu válvula se abra en la planta más alta que está próxima a la unidad exterior para llegar a la temperatura que quieres, te la voy a abrir un 90%. ¿Por qué? Porque la unidad de la planta baja no está llegando igual de rápido a la temperatura que desea y como consecuencia se está creando una descompensación. Mando refrigerante o mando más cantidad de refrigerante a las unidades que están en las plantas inferiores para hacer esa compensación. Siempre que la unidad exterior esté arriba, esté haciendo su puesto. Si la unidad exterior está abajo, sería la inversa justamente. Sería la inversa. ¿Cómo puedo controlar un sistema mini SMMSE de 8 y 10 caballos? Con las mismas características y los mismos equipos que lo hacemos con las unidades SMMSE, SHRME o mini que teníamos hasta ahora. O mandos por cable para controlar una máquina de forma, o cada una de las unidades interiores de forma individual. Y ahí tenéis el estándar, el simplificado, el mando con opción multilenguaje para distintos lenguajes y distintas condiciones y además con la posibilidad de poner programación, o el mando por infrarrojos. El mando por infrarrojo, tanto para cassette, unidades de techo vistas, etcétera, etcétera, es, bueno, pues quitar una esquinita de la rejilla, ponerlo ahí y ya tenemos el mando por infrarrojos. Pero también ese mando por infrarrojo puede utilizarse
para una unidad de conductos. Lo mismo, ¿por qué? Porque hay una opción que es lo que se llama mando infrarrojo universal, que es para esos casos donde el usuario no quiere tener ningún mando a su alcance, lo quiere controlar desde un mando infrarrojo que utilice un usuario determinado. Yo lo que hago es poner el receptor próximo a la máquina, en un sitio que no sea muy visible, porque tampoco es que sea una preciosidad de receptor, sinceramente. Y yo con el mando puedo estar trabajando perfectamente en función a las necesidades que tengamos en la instalación. Quitando los controles individuales, también me puedo ir a controles centralizados. Y me voy desde la centralita de 64 unidades interiores, o ya me puedo ir a pantallas táctiles de 128 unidades interiores, o hasta 512 unidades interiores, donde además puedo meter planos del edificio y puedo estar poniendo unidades mini SMMSE de 8 y 10 caballos que estamos presentando hoy, y además añadir un sistema SMMSE, un sistema 3 tubos. O sea, puedo interpolar un montón de distintas unidades o sistemas de refrigerante variable, o incluso uno por uno, como máquinas de conducto cassette, dentro del mismo control central. También lo puedo hacer no solamente para la de 512 unidades interiores, también para la de 128 y también para la de 64. Ejemplo, si yo tengo unas oficinas que los tengo con un sistema de refrigerante variable y lo tengo, vamos a suponer, con 10 unidades interiores y me encajan con 28 kilovatios que necesito o los 31,5 en calefacción, oye, pero es que además tengo abajo una zona de recepción que tengo una máquina de conductos, una máquina de cassette. ¿Qué pasa? ¿No la puedo integrar? ¿Tiene que ir en separado? No, no, no. Esa unidad de conductos o esa unidad de cassette, que es un 1x1 convencional, se le pone una placa y automáticamente se puede integrar dentro del mismo control que llevamos con los sistemas URF. Si me quiero complicar, no complicar. Si la demanda de la instalación lo requiere, yo puedo hacerlo también con este tipo de sistemas, con Modbus, Longwork o Bagnet, dependiendo de lo que requiera la instalación o lo que la propiedad haya utilizado. En cuanto a instalación de estas unidades exteriores, siendo unidades exteriores con las mismas características en cuanto a físicamente un poquito más altas, como hablábamos antes, que la unidad exterior de una máquina de conductos o máquinas cassette, el motor ventilador está potenciado para que pueda tener una ligera pérdida de carga. Y esta pérdida de carga puede llegar a ser hasta de 20 pascales. Aquí vemos cómo es al final, pues poner un pequeño conducto por si lo tengo que invocar a una rejilla. La rejilla, como siempre nos pedimos, que no sea muy tupida. Oye, lo tengo pegado, pero tengo una rejilla y luego al final la rejilla está casi con lamas oblicuas totalmente cerradas. No, en ese caso, evidentemente, no podemos hacerlo. Tiene que ser que también tengas una rejilla con poca pérdida de carga para poder expulsar el aire y que tenga, aunque tenga un poquito más de esos 20 pascales, 25 pascales, 30, no pasa nada. Hay muchas instalaciones así, pero no podemos dispararnos a 40, 50 pascales porque tendríamos problemas con el motor ventilador de la unidad exterior. ¿Qué opcionales tenemos disponibles aparte de todo lo que hemos visto para estas unidades mini SMMSE de 8 y 10 caballos? Como opcionales tenemos el modo nocturno, que ahora hablaremos de él. Tenemos la posibilidad de un control de potencia, decir, oye, yo no tengo la alimentación eléctrica definitiva y no sé hasta cuándo la voy a tener. Voy a tener que trabajar con luz de obra durante por lo menos un año o medio año o 3 meses, no lo sabéis. Bueno, pues hay un control de potencia que tú determinas si quieres que la unidad exterior esté trabajando a un 66, un 75 o un 100% de su potencia total. Y es tan fácil como una conexión, o sea, es cerrar contactos para indicar cómo queremos que trabaje. Una vez que ya tenemos la luz de obra definitiva, podemos eliminar el opcional o puentearlo y dejarlo ahí diciendo que trabaje al 100% y que me funcione siempre con el máximo de la potencia de la unidad exterior y las unidades interiores. Pero si tenemos luz de obra y pensamos que va a llevar un tiempo, este control de potencia puede prever el que tengamos un problema de funcionamiento del sistema porque arranque y la luz de obra no sea capaz de darnos la potencia máxima necesaria para el funcionamiento del sistema. También puedo saber si está funcionando o cómo está funcionando la unidad, o el sistema, iba a decir la unidad exterior, pero realmente es el sistema. Si funciona el compresor, si funciona en refrigeración o si funciona en calefacción. Cuando hablamos del modo nocturno, ahora veremos una gráfica de diferenciales de niveles sonoros de estas unidades, el modo nocturno
tiene la posibilidad también con la misma placa de hacer un control de nieve. Volvemos un poco al ejemplo de antes. Estamos hablando de Valle de Arán. Si estoy en el Valle de Arán o en cualquier otro sitio de montaña, estamos en el Valle de Arán y resulta que tenemos la posibilidad, o sabemos, estamos en invierno, que va a nevar. ¿En qué consiste esta opción de control de nieve? Lo que hace es, te hace falta un sensor de nieve y cuando el sensor de nieve detecta que está nevando, automáticamente pone en marcha los ventiladores de la unidad exterior. Solo los ventiladores, no pone en marcha la máquina exterior si está parada. Pone en marcha los ventiladores ¿para qué? Para prever que no se cree un bloque de nieve delante de la máquina y que los ventiladores no funcionen. Y como consecuencia la máquina tampoco. Lo que hago es poner en marcha ese ventilador y consigo que la nieve se vaya expulsando constantemente y cuando necesite poner en marcha la máquina entra en funcionamiento sin ningún problema porque no tengo mis ventiladores obstruidos por la nieve que puede haber caído durante el día, la tarde o la noche. En cuanto a reducción de nivel sonoro, la reducción de nivel sonoro no es una panacea. Ahora veremos, como os decía, las gráficas, o más que las gráficas, una tabla donde se ve el nivel sonoro estándar y al que podemos llegar, mínimo, pero eso no implica que la máquina pueda dar ese nivel sonoro y ya está. No, si fuera así, como podéis comprender, lo llevaríamos de serie en todas nuestras unidades. ¿Qué es lo que ocurre? O cómo trabajamos en ese modo nocturno, esa reducción del nivel sonoro de la unidad exterior. Se trabaja reduciendo la potencia del compresor y del ventilador. Reduzco las revoluciones del compresor, reduzco las revoluciones del ventilador y de esa forma consigo tener menor nivel sonoro. Pero cuidado, también consigo tener menor potencia calorífica o frigorífica dependiendo del modo de funcionamiento que tengamos. Y a la derecha os he puesto otro opcional, que es un opcional para detección de fugas de refrigerante que pueda haber en una instalación. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Es un sensor que se ubica en la parte inferior del habitáculo donde está instalada la máquina y ese sensor lo que va a hacer es que en cuanto detecta refrigerante, automáticamente lo que va a hacer es dos funciones y tres si tenemos montadas válvulas de control, como estamos viendo aquí, válvulas tanto en líquido como en gas. Una de las primeras funciones es una señal acústica, porque si está pasando por la noche y el usuario está durmiendo, pues automáticamente que sepa que hay un problema de fuga de refrigerante y se ponga en alerta. Una función visual. El mando automáticamente se queda mostrando ese error. Y la tercera función es, si yo tengo instaladas válvulas de corte en mi instalación, cierro las válvulas de corte y ya sé que he aislado esa unidad interior y no voy a tener ninguna fuga dentro del área que hasta ahora me estaba detectando una fuga de refrigerante. Si tengo esta opción, además, la de las válvulas, la ventaja ¿cuál es? Que el sistema no se para. Que si queremos, el sistema puede seguir funcionando, el resto de unidades siguen funcionando, no tengo ningún problema y ya llamaremos al servicio técnico para que vaya a ver esa unidad. Nuestro instalador la irá a ver, verá dónde está la fuga en la instalación o la fuga en la máquina, la reparará y luego con posterioridad se hace una parada, se carga el refrigerante la parte necesaria que haga falta, se hace vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una opción. Hay otras opciones. Hay otras opciones como que se pare todo el sistema y hay otras opciones que es que desde la unidad exterior se bloquee todo, se cierren, se recoja el refrigerante que podamos tener en instalación, se monten válvulas de cierre y poder aislar totalmente toda la instalación interior de la unidad exterior para evitar que tengas más pérdidas de refrigerante en la zona donde se esté produciendo. Os decía antes, voy a enseñaros una tabla de cómo es este sistema, ¿no? En cuanto a reducción de nivel sonoro. Lo que os decía, la reducción del nivel sonoro llega a ser hasta de 10 decibelios. O sea, en la máquina de 10 caballos, 28 kilovatios en frío y 31,5 en calor, esa máquina pasa de dar 60 decibelios de funcionamiento estándar a 50 decibelios, o sea, 10 decibelios de reducción de nivel sonoro en la función de modo noche. Pero acordaros, por favor, la función de modo noche es una función donde también se reduce la potencia generada por la unidad. No es igual que en el control de potencia, es mucho menor, pero también se produce porque lo que se hace es primero reducir
la velocidad del ventilador para producir menos ruido, luego el compresor para que no tengas una disipación baja de refrigerante y puedas tener un problema de funcionamiento de la máquina, y como consecuencia de ello tenemos esa parcialización de potencia cuando estamos en modo nocturno. Pero estamos hablando de reducciones que llegan hasta un máximo de 10 decibelios desde el modelo estándar al modelo de baja o modo noche y bajo nivel sonoro. Y nada más. Esta es la máquina. Recordaros todo lo que hemos dicho. Estamos hablando de una unidad que tiene un muy alto SER y un muy alto scope. Una unidad que puede conectarse hasta 16 unidades interiores, que incorpora ventajas nuevas como control de su enfriamiento, control de recalentamiento, sistema de bypass de aceite para que siempre se encuentre en la unidad interior, que es gestionada a través del módulo de control Toshiba, que hace que tanto las unidades interiores como las unidades exteriores estén en permanente comunicación y cada una de ellas le diga a la otra lo que tiene que hacer, que esto es algo revolucionario en los sistemas de refrigerante variable, y que además tienes la posibilidad de tener detector de fugas o sistemas de baja nivel sonoro en función a las necesidades que tengamos en la instalación. Ahora es vuestro turno. Dudas, preguntas que podáis tener. Os toca a vosotros. ¿No hay ningún lanzado? ¿Os da vergüenza a todos? Pues eso hay dos opciones. O como es por la tarde os he dormido a todos, o lo he dejado muy claro, que también puede ser, o no hay ninguna duda, lo cual sería maravilloso por parte vuestra. Dos apuntes. Este curso, como todos, se cuelgan en nuestra web y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. O sea, si en un momento determinado queréis verlo de nuevo, así como los cursos que hemos hecho con anterioridad, el curso de la unidad Sorai, el curso de las unidades Digital Inverter, todos los cursos que hemos dado hasta ahora se han colgado y están visibles en nuestra página web.